a programación, no a los temas, sino pues a la práctica de programación. Creo que para el parcial, es que, profe, ¿cómo así? Hace rato estoy en el link, ¿cómo lo ve pues? ¿Será que se equivocó? Puso otro. Sí, yo creo. ¿Quién sabe en cuál se metería? No, pues entonces déjale un segundito que entre. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el link que? Ay, mira, y si dice dispositivos lógicos programables. Uy, quieto, entonces ¿por dónde se metería? Venga, sí, antes venga, le mandamos el link de acá, porque, exacto. Anda, eso. Don Juanjo, ¿cómo vamos? ¿Qué hubo, profe? ¿Qué fue eso tan raro? No sé, espera, yo creo que me metí en el del lunes o no, yo me voy a meter en el del jueves, no sé. ¿A usted no le aparece desde el principio del día las clases? El calendario, Sí. pues al principio del día no me aparece, me Pues, aparece antes, pero esta no me aparece. a mí a las 12:01 me aparece completo. Bueno, si no le aparece, entonces venga, yo lo... Entonces, ¿se le toca ir siempre antes de clase a los links? ¿O cómo es? Ah, es que mira que usted no está agregado. Claro, como usted llegó despuesito, no, lo va a agregar y ya el resto de Problemas las técnicos. clases siempre le va a aparecer ahí en listado. Apenas abre el Meet, ahí aparece de las 12:01 de la madrugada, le aparece lo de todo el día. Juanjo, ¿cuál le dio su correo? Bermúdez.juan. Bermúdez.juan Punto 5140 4140. arroba, Bien, sí. ahí ya está. Bien. Y se ven, total, lo ven. Entonces sí, además que ingreso fue al del lunes, que también lo voy a agregar. Ahí llegó. Bermúdez. Deja Juanjo. Ahí ya está agregado para que le aparezca ahí. Es más, si usted se sale y si quiere hacer el intento, si usted se sale y vuelve como a la página principal del Meet, ahí ya le aparece en... Inténtelo un segundito a ver si le aparece. Sí, Sálgase y vuelve. Ah, como que no. ve, profe, esa no la conocía. Yo me metía en el link del Google Calendar. Ah, bueno, si usted entra al Meet, ahí le aparecen todas las del día. O sea que usted tampoco está en las de asesoría ni nada. La de asesoría,
No estoy seguro, solo que es que esta vez yo entré fue al Classroom, me fui hasta el fondo y pues ahí se tienen los links de los Meet. Entonces me metí fue ahí. Ya. Bueno, no hay Bueno, problema. pero Listo, muchachos, no. Arranquemos lo más pronto posible para que avancemos, porque la otra semana me toca, que me da esta pena decirlo, me va a tocar apretarlos porque no tenemos notas. Sí, pero no hay dificultad. Para el día lunes, yo les voy a asignar una exposicióncita a cada uno. Sí, simplemente de una exposición de 15 minuticos, máximo 20. Sí, con 15 es suficiente, sobre un tema industrial puntual. Ahorita yo se los asigno. Eso para el día lunes. Y el día de hoy vamos a ver varios ejemplitos de programación en ladder de procesos. Para ello, entonces, creo que el parcial va a ser de la manera más retrograda posible porque no hay tiempo de simular. Sí, porque nos ponemos a ver los simuladores, pues realmente consumiría toda la clase y no habríamos terminado. Entonces, lo que voy a hacer son ejemplitos así como en papel y entonces el parcial también será en papel. Y los ejercicios también serán en papel. ¿Sí? Los ejercicios, ahorita les explico, les voy a poner un tallercito. Ustedes resuelven, hacen las secuencias en ladder, pero pues en hojitas, y me las presentan en asesoría. Y ahí ya estarían con las dos notas, hacemos el promedio y hay una noticia, pues realmente gran parte del corte o de nota del corte era los laboratorios y pues no, apenas se fueron a habilitar, apenas se vinieron a habilitar pues para la semana entrante y nosotros no vamos a ir la semana entrante, vamos a ir la siguiente después de parciales, ¿sí? Vamos a ir durante el mes de septiembre todos los días de clase, ¿sí? Es decir, todos los jueves, todos los lunes y todos los jueves del mes de septiembre vamos a ir al laboratorio, ¿sí? Entonces allá vamos a terminar, digamos, esa parte de programación o la vamos ya a consolidar en la parte física y luego retornamos para trabajar con el simulador y trabajar otro tipo de señales y ahí sí vamos alternando laboratorio con clase. Pero entonces por el momento vamos a empezar a hacer dos cositas. Bueno, antes de empezar a hacer algunos ejemplitos, quiero saber, bueno, quiero que terminemos de instalar lo que teníamos pendiente para que ya todo nos quede como full. Entonces mientras instala, ustedes saben que vamos viendo clase. La vez pasada, si me pueden compartir pantalla. Un momento, profe. Se van a ver ahí. Listo. Me gustaría, bueno, vamos a la carpeta de los instaladores. Y De esta carpeta, estas actualizaciones fue lo que nosotros instalamos la otra vez, este archivo. exacto. Bien, entonces me gustaría, vamos a ver si lo recuerdan, porque yo no, porque como lo he instalado en varios grupos, no sé en cuál. Vamos a entrar a ingresar a ese TIA SP1, a la segunda carpeta. ¿Cuál? A la segunda carpeta, TIA SP1. Ah, esta. De acá, nosotros ya instalamos este de aquí abajo, ¿cierto? Sí, este último. Bien. Y ese update, SP1 Update 4, ya lo instalamos, la carpetita de arriba, ¿o no? No, este no. Ah, listo, bien. Entonces, por favor, Juanjo y Herbert, entonces entramos a esa update SP1, sí, que está dentro de Tía Porta, y ejecutamos simplemente el último como administrador. Next, elegimos el idioma. Sobreescribir sin consultar. Siguiente, bueno, y él se va a quedar ahí unos 5 minuticos, entonces aquí voy a arrancar yo. Entonces voy a retomar la pantalla yo y vamos a trabajar con el siguiente ejemplito. Dispositivo lógico.
Listo, muchachos. Entonces, la clase anterior nosotros vimos, digamos, las partes del lenguaje ladder. Vimos los run, que son las líneas de código. Vimos que deben tener eh, una parte de entradas y una parte de salidas. La parte de entrada son las condiciones y se da a partir de contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados. Allí es donde van los pulsadores, los pulsadores, switches, sensores. Y que en la parte de los coil o las salidas o bobinas va la parte de los actuadores, ¿sí? Que son ya propiamente motores, válvulas, cilindros, en fin. Que adicionalmente hay unos elementos que son los temporizadores para contar tiempo y los contadores para contar eventos. ¿Sí? Además, hay algo que llaman las marcas, que ya las vamos a trabajar un poco más en el laboratorio. Digamos que con eso ya son todas las herramientas que requerimos para el lenguaje ladder. El ejemplito con el que vamos a iniciar es muy sencillo, sí, pero nos va a permitir trabajar bastante bien el ladder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer el programa para el siguiente elemento. Tenemos un tanque y vamos a automatizar el proceso de mezclado de elementos. Entonces, vamos a tener una bomba, ¿sí? Y esa bomba, sin importar de dónde provenga, va a llevar líquido al tanque. Digamos que vamos a hacer jugo, entonces, digamos que, o bueno, algo en polvo, vamos a hacer algún producto polvo, entonces vamos a tener aquí, vamos a necesitar agua. Entonces con esta bomba 1, vamos a llevar simplemente agua al tanque, ¿sí? ¿Cómo vamos a detectar el agua? Vamos a tener dos sensores. Vamos a tener, por ejemplo, el sensor bajo y el sensor alto. Sí, vamos a tener dos sensores, en la parte de abajo y en la parte de arriba, para saber cuándo está vacío y cuándo está lleno. Bien, vamos a tener adicionalmente una válvula que es la que nos va a permitir la entrada del producto. ¿Sí? Entonces va a ser la válvula, y digamos que vamos a hacer, no sé, frutiño. Cualquier elemento en polvo va a entrar por ahí. ¿Sí? Y esto va a tener, obviamente, para poder trabajar adecuadamente, requiere de un mezclador. ¿Sí? Un mezclador que llamaremos M. Cuando el producto esté listo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es simplemente extraerlo a partir de una bomba 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso es el siguiente. Vamos a tener un botón de inicio, ¿sí? Un botón de inicio, un pulsador de inicio. Este es pulsador de inicio, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la secuencia? ¿Cuál va a ser la secuencia? Entonces la voy a poner aquí abajo. Entonces, primero vamos a oprimir el pulsador de inicio. Cuando presiono el pulsador de inicio, ¿qué debe ocurrir? Va a encender la bomba 1. Entonces, bomba 1. Entonces, encender bomba 1. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se enciende la bomba 1? Entonces, la bomba 1 se enciende y empieza a llenar acá el tanque. ¿Hasta cuándo debe estar prendida la bomba 1?
si tenemos dos sensores acá. Hasta que alcance el líquido, alcance el sensor 2, ¿no? Correcto. Sensor. Hasta que active el sensor en alto. Pues, obviamente, si está el sensor alto activo, también lo estará el sensor bajo. Sí, porque pues va a cubrir los dos. Entonces, hasta que el sensor bajo y sensor alto estén activos. ¿Sí? Cuando eso ocurra, van a pasar otras dos cosas. ¿Sí? Entonces me voy a venir para acá. Entonces, cuando eso ocurra, entonces va a continuar el proceso y se va primero a apagar. Se va a apagar bomba 1 y adicionalmente va a encender o abrir, no encender, realmente abrir, va a abrir la válvula como tal, ¿sí? Y hasta cuando sabe la válvula que debe abrir, pues entonces allí vamos a empezar a usar el temporizador, ¿sí? Va a estar abierta durante 4 segundos, ¿sí? Es decir, entrará el polvo de frutiño durante 4 segundos. Después de esos 4 segundos, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a cerrarse la válvula y a activar el mezclador. ¿Sí? Finalmente, entonces, después de activar el mezclador, ¿cuál va a ser el siguiente proceso? Entonces, ¿cuánto tiempo? Digámosle que va a estar encendido 10 segundos. ¿Sí? Después de esos 10 segundos, se apaga mezclador y se enciende bomba 2. Y bomba 2 enciende. ¿Sí? ¿Y hasta cuándo enciende? Hasta que el sensor sensor alto y sensor bajo estén apagados o desactivados más bien. El sensor bajo estén desactivados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo presiono el pulsador de inicio, la bomba 1 se enciende, el tanque empieza a llenarse. Cuando el líquido cubra los dos sensores, se va a apagar la bomba 1, va a abrir la válvula, va a entrar 3 segundos de polvo, después de los 3 segundos se cierra la válvula, inicia el mezclador y pasados 10 segundos se apaga el mezclador, se activa la bomba 2 que va a extraer el líquido y está extrayendo hasta que el sensor bajo, que ambos se desactiven, es decir, que el nivel está por debajo del sensor B. ¿Entendido el ejercicio? Sí, profe. Sí, realmente es relativamente simple. Profe, Señor, qué pena usted, ¿en dónde fue que le dio, cuál es el programa a instalar? Es que se me ha borrado la carpeta. El que le dio, se metió en la sí, señor. carpeta TSP1. Y dentro de TSP1 hay una que dice update 4 algo. Sí, y entonces en Sí, el Totally sí, en el Integrated, único que es aplicación, correcto. pues, Solo hay uno que es tipo aplicación y lo ejecuta como administrador. español. Profe, ahí la aplicación ya terminó de descomprimir. Listo, démosle un segundito que Juanjo alcance el mismo punto Sobre y escribir el terminamos. archivo sin consultar, ¿cierto? Correcto. Listo, bueno, ahí va. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Entonces este es el planteamiento del problema. ¿Cómo se programa? Muy sencillo. Vamos a tener, entonces, digamos, y vamos a suponer
que por acá va a llegar una señal de 24 voltios, porque no me quiere escribir tan pelote, no lo había aprendido. ¿Sí? Vamos a suponer que este elemento es una señal de 24 voltios. ¿Sí? Y por acá, entonces vamos a empezar a programar. ¿Sí? Entonces vamos a programar y el proceso inicia cuando el pulsador 1 es presionado. Entonces simplemente vamos a tener una condición que se llama pulsador de inicio. ¿Sí? Pulsador de inicio. ¿Qué ocurre? Cuando yo presiono ese pulsador de inicio, entonces inmediatamente hace algo, que es encender la bomba 1. ¿Sí? Entonces simplemente a este proceso, a pulsador 1, va a tener como consecuencia el encendido de la bomba 1. Nosotros vimos que en la representación debería ser algo así, set B1. Pero como nosotros ya vamos a ir al laboratorio, ¿sí? Ya vamos a trabajar con el software de Mitsubishi, vamos a trabajar por lo menos esta primera parte con la sintaxis de ellos, ¿sí? Y la sintaxis de ellos es un poquito diferente a la estandarizada. ¿Qué quiere decir con esto? Que el software Mitsubishi hay unas partes que no son estandarizadas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Para usar el enclavamiento directo de Mitsubishi, es decir, el que vamos a usar en el laboratorio en la primera parte, es así: set espacio B1. Esta es la, la sintaxis de Siemens. Y entonces por acá vamos a tener, digamos, la otra línea, ¿sí? Que obviamente será la de 0 voltios, ¿sí? Entonces, este siempre está a 0 voltios, lo único que está esperando es la señal de 24 voltios que viene desde acá. Si hiciéramos pues como una analogía como a electricidad, ¿sí? Como a la red eléctrica o al montaje eléctrico o motor, ¿sí? Pero pues estos parámetros de 24 voltios, de 0 voltios son imaginarios, ¿sí? Son ahí como para darle una referencia. Pero bueno, entonces dice, yo presiono el pulsador 1, lo presiono y se activa la bomba 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces simplemente el agua empieza a fluir y empieza a llenar el tanque. ¿Qué va a ocurrir? Entonces listo. Vamos a esperar hasta que el sensor bajo y el sensor alto estén activos. ¿Qué pasa? Como necesitamos que los dos estén activos, es decir, cuando esto empieza a llenarse, cuando el tanque empieza a llenarse de agua, ¿sí? Va a cubrir el sensor bajo y va a cubrir el sensor alto. O, bueno, a cubrir no. Apenas toque el sensor alto, pues él detectará que ya llegó a ese punto, ¿sí? Entonces, como son los dos a la misma vez, entonces es una comparación serie, ¿sí? O una AND, porque tiene que cumplir los dos. Y entonces, cuando ambos se activen, es decir, cuando el líquido ya esté lleno, ¿qué va a ocurrir? Entonces, va a apagar la bomba 1 y abrir la válvula. Ah, listo, entonces hagámoslo. Entonces sería, vamos a apagar la bomba 1. Como estamos usando la sintaxis del software de Mitsubishi, que el que vamos a usar allá en el laboratorio, antes de ver lo de Siemens, entonces esta es reset B1. ¿Sí? Y no solo hace eso, sino que apaga la válvula, la bomba 1 e inmediatamente prende la válvula. Es decir, set válvula. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si ven lo simple que se va armando realmente la programación en la... listo. Presiono el pulsador 1, se activa la bomba 1. Cuando se llene y ambos sensores indiquen que el elemento ya está lleno, apago la bomba 1 y enciendo la válvula y abro la válvula. ¿Sí? Entonces, esta válvula va a estar allí ingresando el polvo. ¿Qué ocurre?
Entonces nosotros ahora necesitamos este elemento. Este elemento es el temporizador, ¿sí? Un contador de tiempo. ¿Cómo se hace ese contador de tiempo? Vuelvo y le insisto, lo voy a hacer en este lenguaje o en esa sintaxis que es la sintaxis de Mitsubishi. ¿Sí? Listo. ¿Cómo se hace? Entonces, para los temporizadores se denominan con T. Bueno, la sintaxis general de los contadores la voy a poner acá un ladito, en castellite. ¿Sí? Entonces, pero yo quito esto para que me dé más espacio. ¿Sí? Entonces, tenemos temporizadores, ¿sí? Que la sintaxis es T de temporizador, ¿sí? Un número que indica cuál es el temporizador, ¿sí? Entonces, temporizador 0, temporizador 1, temporizador 2, temporizador 50. Entonces, simplemente va T y un número, espacio. Este acá es simplemente espacio. K, que es la variable donde vamos a poder ingresar el tiempo que deseamos contar, ¿sí? Y simplemente el número de tiempo. ¿Qué ocurre? Resulta que el elemento de Mitsubishi o los temporizadores de Mitsubishi están multiplicados, por lo menos los primeros temporizadores, por una escala de 0.1, ¿sí? Para los temporizadores está una escala de 0.1. Es decir, que nosotros queremos ingresar 4 segundos, realmente aquí en K requeriríamos ingresar 40, ¿sí? Y esto viene entre paréntesis, ¿sí? Entre paréntesis. Contadores, bobinas simples vienen así en paréntesis. Y estas acciones de enclavamiento directo vienen en esto que son corchetes, ¿sí? Corchetes para los enclavamientos y paréntesis para los temporizadores y también para los contadores. También para los contadores. Recuerden, temporizadores cuentan tiempo y los contadores cuentan eventos. Para los contadores es muy sencillo. Si para los temporizadores con la letra T, los contadores serán con la letra C. Y también se nombran C0, C1, C2, C3. ¿Sí? Un pequeño espacio. K y la cantidad de veces que uno quiere que cuenta. 1, 2, 3, 4. Ese sí es el número directo. Mientras que este de aquí arriba está multiplicado por un factor de 0.1. Entonces ahí tenemos temporizador y contador. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos acá? Necesitamos un temporizador para poder hacer este conteo de segundos. Che, si ven, yo cierro allí una puerta que hay bastante ruido afuera. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a hacerlo. Antes de hacer, voy a hacer primero el temporizador acá. ¿Sí? Entonces, el temporizador será, si en este caso queremos contar 4 segundos, entonces literalmente es esta partecita de acá. Entonces, entre paréntesis, ponemos, como es el primer temporizador, entonces ponemos T0, espacio K, y como son 4 segundos, debemos multiplicarlo por 10 para que nos quede en la misma escala. Entonces, T0, K40. Este elemento o este código queda acá, entonces el que nos va a permitir hacer el conteo de tiempo. Yo les decía,
ellos requieren algo acá, ¿sí? Y vea lo que requieren. Requieren una señal sostenida, ¿sí? Ellos requieren, para poder temporizar, para poder hacer este conteo de tiempo, requieren de una señal sostenida. Generalmente uno puede usar la misma variable o la última variable con la que necesita hacer el conteo. En este caso, ¿quién sería? Sería válvula. ¿Sí? O sea, con válvula yo puedo, como la válvula está activa, y yo necesito que esa válvula esté activa durante 4 segundos, ¿qué ocurre? Que yo voy a usar entonces la misma señal de la válvula como condición o señal sostenida. ¿Sí? Yo puedo usar esa misma señal de la válvula como condición. Entonces acá iría simplemente válvula. Sí, sin set ni nada, porque set y reset, eso es para activarla o desactivarla en la salida. Pero cuando esté activa, yo la puedo usar simplemente como una condición. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo presiono pulsador de inicio, prende bomba 1, cuando sensor A y sensor alto y bajo estén activos, entonces apago esa bomba 1 e inmediatamente o de forma paralela prendo la válvula. Cuando prende la válvula, ¿sí? Este contacto se cierra y empieza a haber una temporización o un conteo de tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Entonces en ese momento la válvula está abierta, ¿sí? Esperando a que lleguen los 4 segundos. ¿Qué ocurre? Cuando uno sabe que ya llegó los 4 segundos, pues muy sencillo, cuando llega a los 4 segundos, hay un contacto interno con el mismo nombre del temporizador que indica que ya terminó el conteo. Es decir, que acá nosotros vamos a llamar a este T sub 0. Si este se llama T sub 1, cuando él termina de contar, entonces T sub 1 se cierra. ¿Sí? Si este es T20, entonces cuando termine de contar el tiempo que uno le ponga, entonces aquí T20 se cerrará. Entonces acá, cuando él termine de contar los 4 segundos, T sub 0 se cierra. ¿Y qué podemos hacer? Primero, resetear la válvula. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Nosotros no debemos poner la señal con la que estamos enclavando de primera, sino de última. Si ustedes recuerdan la forma como se ejecutan las salidas, es de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, que primero se hace reset B1 y luego set válvula. Si aquí nosotros ponemos reset válvula, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros presionamos reset válvula, entonces válvula se va a apagar, esto se va a abrir, el temporizador se va a resetear y esto se va a abrir también. Sí, si esto se abre y apenas va en la primera condición, no alcanza a cumplirse las otras. Entonces, solo por precaución voy a poner el reset de válvula de segundo. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues son dos condiciones en paralelo, que son estas de acá. Activar mezclador y cerrar válvula. Entonces yo le puedo simplemente decir, bueno, apenas cuente los 4 segundos, simplemente CTE mezclador, ¿sí? Y resete válvula. Noten, válvula. ¿Sí? Note que el reset es solo RST. ¿Sí? No se escribe completo reset, sino solo RST. Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? Entonces, presiono PI, se prende la bomba, llena agua hasta que los sensores indican que ya está llena. Apago la bomba, enciendo la válvula me sirve de señal sostenida para el temporizador de 4 segundos. Una vez para los 4 segundos, el contacto T sub 0 se cierra, entonces puedo prender el mezclador y finalmente vuelvo y reseteo la válvula. Cuando esta válvula se resetea,
¿qué va a ocurrir? Se me salió. Cuando esa válvula se resetea, ¿qué va a ocurrir? Este contacto de la válvula se abre porque ya está reseteada y el temporizador vuelve a cero. ¿Sí? Entonces ya en el siguiente ciclo, ese temporizador va a estar nuevamente en cero y nos va a servir pues, para un nuevo conteo en un nuevo ciclo. Bien. Ahora, en este momento está activo el mezclador. ¿Qué va a ocurrir? Que debemos contar 10 segundos de mezclado. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese conteo? Pues no podemos usar el mismo temporizador de arriba, porque vamos a usar un tiempo diferente, ¿sí? Entonces entrarían en conflicto. Entonces no vamos a usar T1, T0, sino T1. T1K. Y si yo quiero poner 10 segundos, ¿qué número le debo colocar acá? El 100. Correcto, toca multiplicarlo o toca agregarle otro cerito, puesto que en su concepto esos temporizadores están inicialmente multiplicados por punto 1. El valor que le ponga uno acá se multiplicará por punto 1 y ese es el valor de conteo, es decir, 10 segundos. Y entonces, ¿qué me va a servir como señal sostenida? ¿Quién me podrá servir ahí como señal sostenida? En este momento, ¿quién está activo? El mezclador. Correcto, como está activo, y necesitamos que ese mezclador esté activo 10 segundos, podemos usar esa misma señal del mezclador como señal sostenida, ¿sí? Entonces, se prende la válvula, se cuentan 4 segundos después se apaga la válvula, se prende el mezclador y cuando se prende el mezclador empieza el conteo de 10 segundos. Quería que me quedara acá todo como en una solo pantallazo, pero bueno. Bueno, entonces tenemos que el mezclador en este momento está contando. No, pues me lo va a traer. Apenas yo hago con la costa para que todo quede en una sola imagen. Listo. Entonces por el momento vamos acá, ¿sí? En el mezclador. Entonces, ¿qué ocurre? Ya pasaron, digamos, los 10 segundos. Entonces, pasados los 10 segundos, ¿qué debe ocurrir? Pasados los 10 segundos, en este momento estamos acá. Pasados los 10 segundos, entonces debemos apagar el mezclador y encender la bomba 2. Entonces, ¿qué ocurre? Simplemente cuando estemos acá, voy a complementar la línea. ¿Sí? Entonces, pasados esos 10 segundos, cuando pasen a los 10 segundos, entonces habrá un contacto que se llama T1, ¿sí? Y va a hacer dos cosas. La primera, vamos a resetear, vamos a setear la bomba 2. Vamos a notar cuando estemos en el laboratorio la importancia del orden acá, ¿sí? Que primero encienda todo y luego resetear el mezclador. Porque si se resetea primero el mezclador, como la señal de T1 depende de ese mezclador, entonces si apagamos el mezclador,
él deja de energizar T1, vuelve a 0, esto se abre. Y si tan solo ha ejecutado el mezclador, entonces no alcanza a encender la bomba 2. ¿Sí? Y finalmente, en este momento está encendida la bomba 2. ¿Hasta cuándo se enciende? Hasta que sensor A y sensor B estén desactivados. Como necesitamos que estén desactivados, entonces realmente los ponemos con la línea en medio para indicar que son normalmente cerrados. ¿Sí? Como son normalmente cerrados, lo que estamos esperando es a que se desactiven. Entonces, cuando se desactiven, simplemente reseteamos la bomba 2 y ahí termina el proceso. Vamos a hacer, vamos a resumir el proceso. Entonces, miramos, bueno, a resumir no, a analizar. Entonces, yo presiono pulsador de inicio. Cuando yo lo presiono, es como si esto se cerrara y la energía fluyera. ¿Sí? Entonces, cuando yo presiono P1, como la energía le llega a B1, entonces ella se enciende. Con set B1, entonces la bomba 1 se encenderá. Como le puse set, ¿sí? No importa si yo dejo de presionar el pulsador 1, yo lo puedo soltar, puesto que la señal de B1 ya estará enclavada. ¿Sí? Si no le pusiéramos set, apenas soltáramos el pulsador de inicio, él se apagaba. Pero en este caso, como lo enclavamos con la función set, él quedará encendido el resto del proceso hasta que haya por allá en otro lugar un reset. ¿Sí? Pero si no hay reset, este quedará encendido por la eternidad hasta que el proceso le ocurra algo. ¿Sí? Está listo. Yo presiono pulsador 1, prende la bomba 1 y el tanque simplemente empieza a llenarse. ¿Sí? Cuando empieza a llenarse, entonces se activa el sensor bajo y cuando llega arriba a lo alto, apenas el sensor alto lo detecta, entonces se van a cumplir estas dos condiciones. Sensor A, sensor bajo y sensor alto se activan, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Reseteamos la bomba 1. Sí, y seteamos la válvula. Noten que aquí el orden sí no importa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna señal sostenida que dependa ni de la bomba 1 ni de la válvula. ¿Sí? Entonces, de aquí para arriba no hay problema. ¿Sí? El problema está aquí abajito. O no el problema, el cuidado que hay que tener. ¿Sí? Porque pues tampoco es que sea del otro mundo. Entonces, se prende la válvula y con esa misma señal de la válvula nosotros podemos usarlo como condición. ¿Sí? Entonces, con esta válvula activamos o sostenemos la señal para que el temporizador cero cuente hasta 4 segundos. Cuando él llega a los 4 segundos, este contacto de mismo nombre, ¿sí? Si se llama T sub 0, este también se llama T sub 0, cuando de contacto el mismo nombre se active o se cierre, entonces vamos a activar el mezclador y a desactivar esa válvula. E insisto, cuando se apaga esta válvula, cuando resetea, este contacto se abre, ¿sí? Y el temporizador vuelve a cero. Como vuelve a cero, esto también se abre y aquí ya no hay más energía por parte de este T sub 0. Pero el cuento es que como ya activamos el mezclador, él ya quedó enclavado, es decir, él ya quedó en set. Entonces ya en ese momento ese mezclador ya está prendido. ¿Qué ocurre? Con esa misma señal de mezclador yo puedo usar para contar, pero obviamente no puedo usar el mismo T sub 0, ya voy a usar el siguiente que sería T sub 1. Y si ya está T sub 1, pues uso T sub 2 y así sucesivamente. Entonces con T sub 1, ¿cuánto voy a contar? 10 segunditos. Pasados 10 segundos, se cierra este contacto de T1, se enciende la bomba 2 para empezar a extraer. ¿Sí? Se enciende esta bomba 2 para empezar a extraer el producto y entonces el tanque empieza a disminuir de nivel. Entonces empieza a disminuir, SA se desactiva y él sigue saliendo hasta que SB también se desactive, es decir, a que el nivel esté por debajo. ¿Sí? Y como ya está por debajo, pues simplemente reseteará la bomba 2. ¿Sí? Este es un programa
tipo ladder. ¿Entendido? ¿Lo ven simple? ¿O tiene su cosita rara? ¿O cómo lo ven? Pues ahí, profe, pues se ve como fácil, así estructurado, así digamos este proceso nomás de llenado, batido y vaciado, pues se ve como fácil. Pero de todas maneras, sí, con lo del reemplazar para las señales de los contadores, sí, eso tiene, o sea, sí tiene un orden, pero digamos, ¿cómo lo digo? Es como rutinario, digamos así, primero como las primeras, que pues Sí. que no hay orden, no las afecta casi. Pero después del primer contador se invierten y así sucesivamente el otro vuelven y se invierten o tienen un orden No, no específico. necesariamente. Es más, si usted lo desea, primero haga el seteo de los elementos, o sea, si quiere, así no afecte ni nada, usted puede dejar el reset como los últimos elementos. Si quiere, pues para usted mismo, para su proceso, primero pone todos los sets, 5 o 6 actuadores, entonces primero todos que se enciendan, ¿sí? Y al final los que se resetean. Entonces, si quiere, aquí podríamos invertir estos dos y el proceso no se vería absolutamente nada afectado. Pero empezaríamos a darle ya un orden. Entonces, si quieren, primero ponemos todo lo que son set, ¿sí? Y al final, todo lo que son los reset. Sí, me parece buena Mm, práctica. Me parece buena práctica. No se va a alterar en nada, pero no tocaría como pensar cuándo sí, cuándo no, ¿no? Simplemente puede poner siempre los reset al final. listo, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta o vamos bien? No, profe, pues a mí me parece bien. Por ahora. Excelente. Entonces, les voy a mostrar y de una vez lo empezamos a hacer. Inclusive yo les hago el primer ejercicio, ¿sí? Del taller. Se los voy a subir de una vez. ¿Y por qué no lo veo? Listo, acá ya está. Entonces voy a subírselo a la plataforma y empezamos a rayar el primer punto. Yo se los hago y ahí ustedes ya pueden hacerlo de ahí para abajo. Van a notar que es mucho de pensamiento lógico. Sí, no, uno no tiene que estallarse por la cabeza, sino que la programación es muy lógica. Yes. Es como la metodología. Simplemente, ustedes están en un grupito de WhatsApp que llama Asesorías Vasco. Yo creo que ustedes ya están cansados de que mantenga llegando mensajes allí, ¿cierto? Y es que ustedes son los únicos que no han tenido trabajos. De resto, todos los otros 6 grupos han tenido trabajo semanal. Sí, ustedes han sido los que han estado relajaditos. Eh, entonces, allí ustedes escriben y piden turno para el miércoles o para el jueves, en cualquier horario de asesoría, para
ser sustentado de manera individual hasta el jueves. Hasta ¿el jueves qué es? Hasta el jueves 10 de septiembre. ¿Sí? Entonces ustedes piden turno. Como va a ser en hojitas, ¿sí? No lo vamos a hacer en software porque nos llevaría un buen tiempo adaptarnos a los software, aprender dónde están los elementos, aprender cómo simular. Sí, entonces no nos vamos a meter todavía con software. Entonces va a ser en papelitos, ¿sí? Ustedes lo hacen en una hojita, le toman fotico a la hoja o la escanean o como quieran la digitalizan y en el momento de la sustentación simplemente lo que hacen es compartirme pantalla, las imágenes y sustentármelo. Sí, eso es como todo el misterio de la sustentación y por eso es que se mantiene como este chat lleno. Ambos están en el chat de asesorías Vasco. Sí, profe, yo sí. Eso acá nada Listo. mandan pidiendo turno. Sí, señor, tal cual. Y ustedes van a hacer lo mismo. Sí, entonces, bien, ahí ya está, ya se lo subí, si quiere ya lo pueden chismosear. Sí, yo lo voy a abrir y resolvemos el punto 1. Primero les pido que lo lean. Leanlo bien, lean todo el punto 1. Profe, de pronto sí a Juan José ya le cargó la ventana del programa Ah, listo, listo, Juanjo. Yo hacer, creo que ya le cargó, ¿cierto? para irlos. Sí, profe, Sí, hace sí. rato. Bien, bien. Entonces, ¿me comparten pantalla, por favor? Listo, profe, ya va. Profe, pues la pantalla es suya. Ah, sí, sí. Gracias. Aquí lee la ventana. Listo, entonces español, siguiente, siguiente. Ahí debemos pues, verificar que esté chequeado, pero sí, siguiente. Acepto y confirmo los dos checkbox. Siguiente. Y simplemente instalar. Perfecto. Ay, profe, ojalá no me pase lo de la otra vez, ¿se acuerda? Que se reinicie esta cosa. Esperemos que no. Eso fue muy extraño, esperemos que no ¿Será vuelva a por los ocurrir. cambios en el del programa? O... No, no les daría así el por qué, porque eso a nadie le ha pasado. O sea, cuando va a reiniciar, él ahí mismo dice, vea, el programa ha completado o se requiere reiniciar. O sea, él siempre saca una ventana avisando el reinicio de algo, pero no lo hace así tan de Brusco, alegría. ¿cierto? O sea, No, tan de no. repente. Sí, realmente ningún programa debería hacer eso. Ah, bueno, ojalá Listo, no pase nada. listo. No, esperemos que no. Bueno, muchachos, entonces tómense 5 minuticos para que lean bien el punto 1 del taller. Así que lo visualicen bien, que lo entiendan bien y ya lo empezamos a hacer entre todos.
Profe, Sí, me salió ya una entendí. Ah, me ya. salió una ventana que Muy no bien. sé. Ah, listo, compártame. Comparta pantalla y miramos. Le salió una ventana. Sí. Eh, Profe, ¿puede dejar de compartir? Sí, señor. Me salió la que pues casi usualmente sale la Installation of Protocol Sims Isotrans File. Alex. Bien. Bien. Esa ventanita, eso no es absolutamente nada porque simplemente es que un actualizador en línea. Como nosotros Sí. no tenemos el producto en línea, pues por eso dice que falla. Entonces usted lo puede cerrar sin ningún problema, eso no va a afectar absolutamente nada. Es un programa adicional, pero que no usamos.
Don Arbey, ¿qué me decía? Yo no, era para lo de la ventanita nomás. Juan José era el que le quería decir algo. Ya, no, listo. Pensé que me había dicho algo. Listo, no, eso era todo. Bueno, muchachos, sí, ya se leyeron bien el problema. Sí. Sí. Bien. ¿Qué entendieron? ¿Cómo el proceso ahí con el taladro? Profe, pues de lo que yo entendí al leerlo, pues se tiene la máquina, eso es como una fresadora, ¿sí o no? Eso más o menos ahí. Más o Entonces, menos, no, esto es un simple taladro, pero porque solo baja y sube. taladro de árbol. Exacto, Bueno, entonces, ¿el proceso cómo va? Según esto que el estado inicial es que el taladro y el avance del taladro están en posición inicial arriba, ¿no? Entonces, antes correcto. de que no se le presione el botón inicial, el de arranque, el motor estará arriba. Entonces, ¿qué se hace? Correcto. Primero que se coloca la pieza manualmente, ahí donde va como la prensa. Entonces, coloca la pieza, si es necesario se activa la bomba del refrigerante para el producto, dependiendo del material, y que ya después de haber fijado esas dos opciones, se le da arranque a la máquina, es decir, se activa el motor. Entonces, de Bien. acuerdo al funcionamiento al activado el motor, entonces ya se decide que inicia el avance del taladro hacia una posición abajo deseada y que después de señalar esa posición se queda en esa posición 0.5 segundos, que es decir, cuando ya empieza a perforar la pieza. Se está esa cantidad de Ok. tiempo y ya después vuelve y sube a una posición deseada arriba y que se retira la pieza manualmente, se alivia la fuerza de presión en la pieza y se retira manualmente. Perfecto. Tal cual. Ese es todo el proceso. Muy, muy simple. Realmente ahí lo único medio adicional o medio diferente es la selección de la bomba refrigerante. Por ejemplo, si uno pone una madera, pues eso no va a necesitar ningún tipo de refrigerante, ¿sí? Entonces el motor puede trabajar sin problema. Pero si uno pone un acero inoxidable, ¿sí? Necesariamente necesitará pues, lubricante para que la herramienta no se vaya a quemar, no se vaya a dañar y pueda perforar adecuadamente. Entonces, muy bien. Entonces él tiene una cantidad de elementos, ¿sí? Un pulsar de arranque, un preselector, tiene diferentes actuadores, lo que es el motor pues, del taladro, lo que es el cilindro que lo baja y lo sube, y lo que es el cilindro o dispositivo de sujeción, ¿sí? Para amarrar, para pues, atrapar la pieza, para asegurar la pieza. Y adicionalmente, entonces hay un sensor de presión sobre de que la presión, de que el elemento ha sujetado adecuadamente la pieza, ¿sí? También hay un sensor para la bomba, ¿sí? Cuando uno coloca que sí, que el material es, por ejemplo, inoxidable y uno prende el switch, entonces la bomba no inmediatamente no empieza como a entregar el refrigerante, sino que él debe llegar a una presión y esa llegada a esa presión también tiene otro sensorcito, ¿sí? Tiene sensores o finales de carrera, de taladro arriba y taladro abajo, en fin, tiene de todo un poquito para que hagamos el programa, ¿sí? Entonces, totalmente claro el proceso antes de empezar. Una de las características, y es una de las partes que vamos a trabajar en el laboratorio, es que uno no debe empezar a programar nunca ningún dispositivo si uno no debe poner la primera línea de código hasta que, si no tiene totalmente claro el proceso. Sí, es lo primero, lo más importante. Si usted conoce todo el 99%, pero hay un 1% que todavía no le queda claro, mejor absténgase un segundito y averigüelo todo lo que necesite, porque ese 1% le puede afectar otro tipo de variables u otro tipo de circunstancias. Bien, entonces, ¿listo? ¿Listos para que arranquemos a programar ese? Listo, profe. Perfecto. Entonces empecemos. Voy a dividir la pantalla en dos porque creo que ese es un poquito más extenso.
Entonces, digamos que esta va a ser la mitad, que, uy, qué mal cálculo. Digamos que esta va a ser la mitad, ¿sí? Y que simplemente estas van a ser las líneas de programación. Hacemos por acá las barras del coil. Y digamos que aquí va a continuar de ser necesario. ¿Sí? Ush. Algún día aprenderé a usar este mouse así derechito, pero listo. Bien, entonces el proceso, digamos, tiene varios nombres o los sensores y demás elementos tienen unos nombres ya predefinidos allí, que parecen ser hasta bastante enredados, pero realmente pues es algo, son simplemente simples nombres. Entonces dice, la taladradora se compone de los elementos motor de aviso, de que el taladro esté en marcha, ¿sí? Es decir, tenemos un sensor de aviso o un sensor de parado, ¿sí? Un pulsador de arranque E02, este pulsador de arranque es el con el que necesitamos empezar, entonces el pulsador de arranque E02 es con el que va a empezar toda todo el sistema, entonces me sincronizo acá y E02, simplemente tengo acá y esto se llama E02, ¿sí? Que es el pulsador de arranque. Bien, Profe, una tiene, pregunta. señor, Digamos, en un proceso, ¿cómo lo digo? Como más complejo, en caso de que necesite primero activarse algo antes de que el pulsador de arranque, digamos, como preparativos antes de iniciar el proceso como tal, sí se puede. O sea, podría haber algo antes del pulsador de arranque, o siempre tiene que ir. totalmente, totalmente. Nosotros cuando estamos en laboratorio vamos a hacer toda una secuencia de seguridad, ¿sí? Mm, Entonces, cuando estemos allá, vamos a ver todas las condiciones que requieren antes siquiera de una empresa de presionar el pulsador de inicio. Inclusive nosotros vamos a bloquear ese botón desde programación, ¿sí? Es decir, así lo presionen, no va a hacer absolutamente nada hasta que cumpla con las condiciones de seguridad. Entonces nosotros, estando allá en el laboratorio, sí lo vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer es presionar el botón de reset, que ahí todos los procesos tienen un botón de inicio, un proceso de stop y un botón de reset. Y el proceso no debe iniciar sino hasta que usted presione reset, ya que reset lleva todo el proceso a condiciones iniciales, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver allá que sin importar si son 4 o 5 actuadores, debe presionar el botón reset. Y si así presione 1000 veces el botón start, si no presiona ese, el proceso no va a arrancar. Nosotros vamos a ver eso. Es más, va a ser una exigencia, ¿sí? Entonces, estando en el laboratorio lo hacemos. listo, Yo profe. creo que, yo creo que inclusive nosotros vamos y obviamente están los programas de los muchachos del semestre pasado. Entonces, ahí medio miramos eh, por encimita cómo fue que lo dejaron, para que ustedes vean pues las condiciones, con el parpadeo de los LEDs, diciendo qué botón, la secuencia de botones, y ya una vez iniciado, pues cómo se hace. ¿Sí? Pero listo. Entonces, por el momento, acá, pues él inicia con el 02. Sí, pero aquí solo están dando los nombres, ¿sí? Bomba refrigerante con aviso de que alcanza la presión, dispositivo de sujeción con aviso de que se ha alcanzado la presión, final de carrera taladro E06, E07. Entonces, aquí, bueno, podríamos poner esto como segunda condición, ¿sí? Por ejemplo, final de carrera taladro arriba E07. Entonces, si nosotros queremos que el proceso inicie, ¿qué condición debe tener? Debe estar el taladro arriba, es decir, este E07, ¿sí? Que indica que el taladro está en la posición superior, debe estar activo. Si no está activo, entonces él no debe iniciar, puesto que no está en la condición correcta o en la posición correcta, ¿sí? Entonces lo podemos usar como segunda condición y se llama E07. E07. ¿Sí? Entonces, si él no está arriba en la posición adecuada, el sistema, si usted le hunda
así usted le hunda el inicio, como tiene una condición acá en serie, se deben cumplir todas. Si esta no se cumple, no importa que usted no presione, que usted no presione E02. ¿Sí? También podemos decir que el motor esté detenido, ¿sí? Que tiene un sensorcito E01. Entonces también lo podríamos usar allí de condición. Entonces, condición también será E02. Entonces será E0, no, E02, no, E01, perdón. 01, que indica que el motor está simplemente apagado. ¿Sí? Entonces, pulsador de inicio, taladro abajo y motor apagado. Son todas las condiciones que se deben cumplir para que él arranque. Bien. Y 07. Ah, bueno, obviamente también debe estar abierto aquí el sistema, es decir, no es que haya una pieza ahí siempre sujeta, debe estar el espacio libre de trabajo para no poner la pieza nueva o para poner la pieza como tal. Entonces, este dispositivo de sujeción debe estar abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión nominal de sujeción debe estar en cero o desactivada. ¿Sí? Y vamos a ver, presión nominal es E05. ¿Sí? Entonces, E05 debe estar normalmente cerrado. ¿Por qué cerrado? Acá E05 debe estar normalmente cerrado. Porque nosotros necesitamos que todo esto se cumpla. En este momento, él indica, o sea, el sistema de sujeción o de presión nominal solo envía señal cuando realmente atrapa la pieza, ¿sí? Y en su estado inicial, él no tiene atrapada la pieza, entonces él no está enviando ningún tipo de señal, ¿sí? Entonces por eso lo colocamos como normalmente cerrado, ¿sí? Si es así, pues simplemente también lo podríamos omitir, ¿sí? Y haría el mismo efecto. Bien, pero por el momento pues lo voy a dejar. Bien, ahí ya están, digamos, las condiciones para uno poder iniciar. Entonces, ¿qué ocurre? Manualmente, alguien va y coloca la pieza, ¿sí? Alguien va y coloca una pieza. ¿Qué pasa si no hay pieza? Sí, y alguien le presiona Start. Pues el sistema, eh, pues inmediatamente va a cerrar este dispositivo de sujeción, pero como no hay pieza, él va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta alcanzar un tope y nunca se va a activar. Entonces, si no hay pieza, esto se va a cerrar y como no envía señal de que atrapó algo, pues el sistema no va a continuar en su secuencia, ¿sí? Entonces, no tener pieza como tal haría que el sistema no haga la secuencia, ¿sí? Pero entonces vamos a suponer por el momento lo correcto, ¿sí? Que sí va a haber pieza. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando usted presione el sensor de inicio y el taladro esté arriba y el motor está apagado y la pieza no haya sujetado nada, entonces en ese momento sí vamos a poder setear el dispositivo de sujeción. El dispositivo de sujeción, eh, bueno, noten que aquí todos se llaman E. Como son quiere decir que son entradas, ¿sí? Sensores, pulsadores, switches, en fin, todo eso son entradas. Pero las salidas son estas de acá, output. Todas tienen O de output. ¿Sí? Estos son propiamente los actuadores, las salidas. Es decir, todo lo que viene aquí como set y reset. Bien, entonces nos dice estado inicial. El estado inicial de la taladradora se define como sigue. El avance del taladro se encuentra en la posición superior. No se ha colocado pieza. El proceso de perforación se dio en los siguientes pasos. Insertar pieza manualmente. Si es necesario, accionar el preselector para conectar la bomba al refrigerante, dependiendo del material.
arrancar la máquina con el pulsador de arranque, el motor se pone en marcha. Ah, bueno, aquí ¿qué nos faltó acá? El preselector, ¿sí? Entonces, dependiendo de la pieza, entonces yo voy a cancelar acá. Entonces, hay dos posibilidades. Tener el preselector, digamos, llamémoslo así, en madera o en acero, ¿sí? Es decir, que se requiera o que no se requiera, ¿sí? Ese preselector se llama E03. Entonces tiene dos opciones, una abierta y una cerrada. Ahí no dice cuál es cuál, pero entonces tenemos, no, eso está muy feo, entonces lo voy a escribir desde atrás del celular. Claro que no se ha sincronizado. Ahí ya. Entonces, tenemos dos opciones. Con E03, con E03 abierto, digamos que esto es para madera, ¿sí? Digamos que esto es para madera y como es el primer ejemplito, le voy a poner el nombre a todos, ¿sí? Pulsador de inicio, E07, esto es taladro arriba, E01 es motor apagado y E05 es sin sujeción, sin sujeción. ¿Sí? Entonces vamos a suponer esos pequeños nombrecitos, ¿sí? Y se me va a descargar el berraco celular. Un segundito. Listo. Entonces, este es sin material, ¿sí? Pero entonces nos da dos opciones. Ah, bueno, entonces aquí. Entonces el proceso se divide en dos. Insertar la pieza, si es necesario, accionar el preselector para conectar la bomba al refrigerante, dependiendo del material. Arrancar la máquina con un pulsador de arranque, el motor se pone en marcha, se fija la pieza a presión nominal de sujeción, conecta la bomba al refrigerante según la preselección elegida, baja el taladro por el avance hasta la posición inferior deseada, espera 5.5 segundos, o sea, medio segundo. En la posición deseada, sube el taladro, libera la pieza, desconecta el motor o la bomba refrigerante y saca la pieza, ¿sí? Entonces es muy, muy sencillo. Pero ¿qué va a ocurrir? Aquí nosotros vamos a tener, digamos, dos opciones, ¿sí? Una que es con madera y la otra opción que debe tener las mismas condiciones a excepción de la última, ¿sí? Vamos a tener estas dos opciones. Entonces vamos a E02, vuelve y juega, aquí también estará E02, E02, E07, sin importar el tipo de material, el sistema debe estar en en las mismas posiciones. E01, E05 y E03. ¿Qué va a ocurrir? Que ahora E03 va a estar normalmente cerrado. Entonces, o es madera o, bueno, no, pongamos acero arriba. ¿Sí? O es, por ejemplo, acero o es, por ejemplo, madera. Entonces, ¿requiere o no requiere? ¿Sí? El resto de condiciones permanecen iguales, es decir,
el taladro debe estar arriba, el motor debe estar apagado y todavía no debe haber sujetado absolutamente nada. Además, inicia con un pulsador de inicio, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones, digamos que si están adecuadamente, entonces el taladro está arriba, entonces esto está cerrado, normalmente cerrado, ¿sí? Está dejando pasar energía, ¿sí? Si el taladro está arriba, esto está dejando pasar energía igual que este. Si el motor está apagado, entonces esto está dejando pasar energía y este igualmente. Si no hay pieza, entonces obviamente esto debe estar activo, pero ¿qué pasa? La diferencia está acá, entre si es acero o madera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo le presione inicio, ¿sí? Cuando yo le presione inicio, se van a activar unos elementos. Si es acero, ¿qué se debe activar? Se debe activar la bomba. Se debe activar la bomba, que la bomba se llama. Se debe activar la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Que no la veo. Ah, sí, la bomba O02. Voy a ponerla como Q. ¿Sí? Q02 para que se note el elemento. Entonces acá tenemos Q02. Debe adicionalmente encender la sujeción. ¿Sí? Y el dispositivo de sujeción es Q01. ¿Sí? Q01. Y adicionalmente nos dice que debe encender el motor. ¿Sí? Aquí dice el proceso de perforación. Ah, bueno, el estado inicial, arranca la máquina. Al arrancar la máquina con el pulsador de arranque, el motor se pone en marcha. ¿Sí? Entonces, cuando se enciende, entonces se prende el motor y el motor se llama y el motor no tiene nombre. Ah, sí, Q0.0. Así que como se pasó de línea, ahí a ver, va a bajarlo. Sí, el Q0.0. Q0.0. ¿Sí? Ahí vamos bien. Entonces, acá, ¿qué me va a tocar? Me va a tocar es bajar este pedacito. Porque me quedó muy apeñuscado. Entonces, hasta el momento, con condiciones iniciales, y por ejemplo, si fuera con acero, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a encender los elementos que dice ahí. Apenas yo presione, o apenas el operario presione E02 y el taladro esté arriba y esté apagado y la sujeción, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a prender Q0.2, que es la bomba, Q0.1, que es el cilindro de sujeción, y Q0.0, que es propiamente el, el motor. ¿Sí? Eso por un lado. Pero ¿qué pasa si tenemos acá con madera? Pues va a encender lo mismo, excepto que la bomba no lo va a hacer. Entonces no nos va a interesar. ¿Sí? Entonces, si no tenemos la bomba encendida, se pegó en la sincronización. Qué pena, muchachos, se me pegó ahí el teléfono. Ah, ya. Listo. Pero entonces, sí. Si es madera y no necesitamos, entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente vamos a encender la pieza de sujeción y el motor, pero no vamos a encender la bomba. ¿Sí? 0.0, 0 tan. ¿Sí? Entonces no vamos a encender la bomba. Entonces, mire, dos casos para el encendido. Y vamos a notar que eso solo va a afectar ahí el principio.
porque el resto va a ser la misma secuencia sin importar lo que ocurra en esos tramos. ¿Sí? Sin importar la primera parte, es decir, que esto solo se hace una vez. Esta primera selección. De resto, eso no va a afectar absolutamente nada. ¿Sí? Y la secuencia debe ser exactamente igual, sin importar pues, esos elementos. Aquí yo expandí un poquito porque me está quedando muy cortico. Listo. Hasta el momento, ahí bien como el inicio y las dos condiciones. Sí, profe. Perfecto. Entonces, listo. Una vez encendido, pues sigamos acá. Fija la pieza con la compresión nominal y cuando esté entonces la pieza sujetada y la bomba con la presión, ahí sí va a bajar el taladro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Allí está esperando dos cosas. La primera, que la presión nominal se active. ¿Sí? Es decir, que el elemento de sujeción tome o agarre la pieza. ¿Sí? Entonces es 0,3. Entonces cuando él la sujete, ¿sí? Cuando el elemento sujete la pieza, es 0,3 se activará. ¿Sí? Y cuando eso ocurra, entonces podremos activar el taladro ya que baje. ¿Sí? Bajar el taladro. Bueno, la bomba está conectada desde arriba. ¿Sí? Bueno, es 0,3. Entonces, va a activar. Qué pena, yo pongo acá una cosita. Voy a poner este elemento así. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Este 0,3 es que ya sujetó la pieza. ¿Sí? Ay, se me apaga el celular y queda. Mamá. Este es que ya sujetó la pieza. Sujetó pieza. ¿Sí? Y acá es que seleccionó o no seleccionó bomba. Pero ¿qué ocurre? Resulta que la bomba también tiene su sensor. ¿Sí? Que es bomba refrigerante con aviso de que alcanza la presión refrigerante, E04. Es decir, que usted prende la bomba e inmediatamente ella no es que empiece a, a dispensar el refrigerante, sino que solo lo hace cuando E04 indica que ya está listo. Entonces, arriba es E04 y abajo. Listo. Entonces, si seleccionó la bomba, entonces esta le avisará. ¿Sí? Y si no selecciono la bomba, ¿sí? Pues entonces no requerirá esta acción. Entonces acá vamos a, ¿cuál era ya la siguiente acción? Vamos bueno, conectar la bomba. Entonces ya, si ya llegó la presión nominal, es 0,4, entonces vamos a activar ya la de dispensar propiamente el refrigerante. ¿Dónde está? Refrigerante, bomba, arrancar. Bomba es Q02. Q0.2, ¿sí? Y pues realmente con eso es suficiente. ¿Sí? Si no llega, él debe quedarse esperando ahí. ¿Qué ocurre?
él se debe quedar esperando, pero solo si tiene el switch en la posición pues, correcta, que sería E03. Pero si no requiere, si no requiere bomba, ya puede entonces bajar el elemento. ¿A qué me refiero acá? Entonces, bueno, entonces lo primero es que sujetó la pieza. Eso es indiferente si tiene o no tiene bomba. ¿Sí? Y ahora, pero adicional a eso, necesita saber si la bomba ya llegó o alcanzó el elemento. Pero tiene dos opciones. ¿Sí? Que la haya seleccionado, entonces ahí sí va a importar que haya llegado el valor nominal. O simplemente que no haya seleccionado la bomba. Si no la seleccionó, es decir, que por ejemplo es madera, si por ejemplo es madera, ese celular, esa no es listo. Si por ejemplo es madera, entonces es 0,3, no importará, ¿sí? Y aquí podríamos empezar indiferentemente a trabajar, inclusive acá ya los voy a unir, ¿sí? Activar ya el taladro. Y el taladro abajo será trabajo, bajar taladro Q03. Y entonces activamos Q03. ¿Qué va a ocurrir ahí? Y voy a retomar. Tiene dos caminos. Bueno, en primer lugar, la sujeción de la pieza, eso no importa si es madera o lo que sea, debe sujetarla. ¿Sí? Entonces, el sensor debe estar activo. Pero tiene dos opciones. Una, que no haya elegido la necesidad de la bomba. ¿Sí? Entonces, si no necesita la bomba, él se va a venir por acá. Si no necesita la bomba, él se va a venir por acá y no va a esperar ningún tipo de sensor. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre si sí necesita la bomba? Ah, si se necesita la bomba, entonces se va a venir por arriba, ¿sí? Porque es 0,3, entonces estará abierto y solo podrá venirse por acá. Y deberá esperar hasta que E04 esté activo, es decir, indique que la presión de la bomba ya está adecuada para surtir el refrigerante. ¿Sí? Y a partir de allí, sin importar cualquiera de los dos casos, bueno, si es el caso de arriba, pues activará la bomba. Si es el caso de abajo, simplemente activará la bajada del taladro, sin necesidad de encender la bomba. ¿Sí? Una vez baje el taladro, entonces nos dice, baja el taladro hasta la posición inferior. Q03, ya ese lo acabamos de activar. Esperar 0.5 segundos. Dice hasta la posición inferior deseada. La posición inferior deseada también tiene su sensor. Final de carrera de taladro abajo, que es E06. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él llegue a E06, cuando él llegue a E06, cuando él llegue, cuando él llegue a E06, es que el taladro ya está abajo, ¿cierto? Y podrá entonces contar, nos dice medio segundo. Entonces activamos un temporizador cero de medio segundo. Recuerden que él está multiplicado por 0.1, entonces 5 por 0.1, 0.5, es decir, medio segundo. ¿Qué pasa? Lo enclavé con E06, que es un sensor. También se puede. ¿Y qué es lo que ocurre? Como el sensor, cuando él baja, el sensor queda activado, mientras él esté abajo, él queda activado, entonces él va a empezar a contar el medio segundo. Entonces ese medio segundo de ahí, obviamente se va a contar con el mismo sensor. Medio segundo después, entonces medio segundo después de sub 0, ¿qué va a ocurrir? Entonces vamos a subirlo. Entonces simplemente le damos reset Q0.3.
¿qué va a ocurrir? Si ustedes notan, yo activé el cilindro bajándolo con set Q03. Entonces el cilindro bajó. Set Q03 es que el cilindro baja o el taladro baja. Cuando yo le doy reset Q03, pues simplemente el cilindro va a subir. ¿Qué implica esto? Que simplemente el cilindro es simple efecto. ¿Sí? Es simple efecto, entonces lo más que necesita, bueno, podemos entonces hacerla con una válvula 3.2. Una válvula solenoide 3.2 para un cilindro simple efecto. Entonces simplemente con una señal se activa y apenas yo le quito esa señal, él retorna. Retorno por muelle. Bien, entonces simplemente dándole reset, él ya sube. Cuando él sube, entonces E06 se desactiva porque era el cilindro de taladro abajo y este temporizador vuelve a cero. Bien, ahora ya lo estamos subiendo. Esperar 5 segundos la posición. Subir el taladro por el avance hasta la posición superior. Sí, y liberar la pieza y desconectar el motor del refrigerante. Entonces ya lo único que queda es que cuando llegue arriba, entonces lo único que queda es que cuando llegue arriba, que sería con E0, cuando llegue arriba, taladro arriba, E07, cuando llegue a E07, simplemente apagará todo. Entonces, indiferente de lo que haya hecho, ¿sí? Si hay bomba, no hay bomba. Si la bomba está, por ejemplo, uno puede apagar acá todo. No puede apagar acá todo. Indiferente si se encendió o no. Por ejemplo, si la bomba no se encendió y usted la apaga, pues simplemente está enviándole una señal de apagado, algo está apagado, entonces no va a pasar absolutamente nada. Y entonces reseteo, por ejemplo, la bomba Q0.2, reseteo el sujetador de pieza, que es Q0.0, no, Q0.1, de reset, Q0.1, reseteo el motor Q0.0, el motor del taladro, y ¿qué más reseteo? Y no se requiere resetear más. ¿Sí? Y ahí ya habremos hecho el programa. Pasa una cosa, una única cosa, ¿sí? Que si yo hago esto, este sistema no me va a funcionar. ¿Sí? Aunque la secuencia está bien, no me va a funcionar por un simple elemento. Porque él, mientras él esté arriba, estos tres elementos van a estar apagados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estamos al principio de la secuencia y yo le presiono inicio, ¿sí? Entonces va a activar todo. Va a activar el motor, la bomba y el sujetador. Pero como está arriba, observen que tenemos la misma condición. En dos lugares diferentes, sí, con condiciones contrarias. Vea que dependen del mismo E07, ¿sí? Pero en contrarias, vea, E07 aquí, E07 acá, pero en unas partes dice set y en otras reset. Ahí el programa ya entró en conflicto. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona esto? Entonces yo la vez pasada, al final de la clase, les mencioné las marcas. Las marcas, banderas o variables auxiliares. ¿Cómo se hace? Resulta que nosotros podemos recordar que el taladro ya bajó. ¿Sí? ¿Cuándo es que baja el taladro? El taladro baja cuando está acá en set Q0.3. ¿Sí? Yo podría simplemente poner una marca acá que recuerde que ese sistema ya bajó. Y solo si ha bajado, cuando suba, ahí se apaga esto. ¿Sí? Pero si no ha bajado, pues esto no tendría validez.
¿Cómo se hace esto? Yo simplemente voy a poner una marca que se llame M0. Entonces, por ejemplo, como aquí yo activé set Q0.3, entonces yo simplemente pongo acá, set M0. ¿Qué va a hacer ese M0? Este M0 simplemente va a recordar que Q0.3 ya fue activado. Entonces nosotros vamos a usar esta marca para recordar este estado, ¿sí? Indirectamente. No es que M0 esté guardando a Q0.3 o esté dirigiendo hacia el espacio de memoria de Q0.3. No, eso es como una programación nuestra, una programación mental. Es decir, que cuando se active Q0.3, es decir, que el taladro baje, ¿sí? Nosotros vamos a guardar eso o vamos a utilizar a M0 para guardar ese estado, para recordar ese estado. ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir? Como está M0, nosotros podemos utilizarlo acá, acá en X0.7, aquí al final. ¿Sí? Y entonces simplemente pongo M0 como condición. ¿Qué va a ocurrir? M0, perdón, normalmente abierta, sí, ahí está bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo no he iniciado el proceso y si el elemento o el taladro no ha bajado, ¿qué va a ocurrir? Este M0 va a estar abierto. ¿Por qué? Porque pues no se ha activado. Como esto está activado, ve, como no he activado M0 porque el taladro no ha bajado, entonces estas condiciones de acá no se van a cumplir. Entonces no van a entrar en conflicto con estas de acá. ¿Qué pasa? Entonces yo inicio el proceso, él mira si requiere la bomba, si no la requiere, sujeta la pieza, hace todo lo que tiene que hacer. Y aquí, cuando él baje el taladro acá, entonces lo recordaremos con M0.0. Entonces con M0.0, en ese momento, aquí sí se va a cerrar este elemento. Entonces cuando él haga el proceso y pasen el medio segundo, llegue acá, este elemento de acá ya va a estar normalmente cerrado. Y ahí sí apagará estos elementos. Y finalmente, y esto es una cosa muy importante, cada vez que usamos una marca, cada vez que seteamos una marca, entonces cada vez que, y voy a escribirlo muy feo, qué pena, como casi que como hablamos, cada vez que seteamos una marca, en algún lado la debe resetear, o si no le va a quedar enclavada esa marca y ya no le va a permitir seguir con los ciclos. En algún lado se debe resetear. ¿Dónde va a ser eso? Aquí al final del programa. Entonces voy a darle simplemente reset M0. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la primer parte, como el taladro no ha bajado, entonces simplemente no están en conflicto, porque esto está normalmente abierto, entonces como si esto no existiera. ¿Sí? Usted lo presiona, mira si es acero o madera, selecciona la bomba o no, ¿sí? Hace todo lo necesario, entonces cuando le da start, entonces inicia la sujeción, prende el motor, hace todo, espera a que sujeta la pieza, espera a que haya una presión en la bomba y finalmente baja el taladro. Cuando baja el taladro se activa la marca, pasa medio segundo y como se activó la marca, este ya está aquí conduciendo, ¿sí? Cuando el taladro llegue arriba, todo se apagará, incluyendo esa marca y queda todo listo para el siguiente proceso. ¿Preguntas? Ahí ya está un poquito más carnudito. Uy, profe, sí, pues no estuvo como, sí estuvo extenso, pero pues
como un poquito enredado esa parte de la selección de la bomba refrigerante, si usarla o no usarla, eso hay que complique. No, simplemente es normalmente cerrado, normalmente abierto, y depende de lo que tenga, van a tener acciones diferentes. ¿Sí? Pero eso no debe afectar en la mayor parte de la programación la secuencia. Eso no se debe ver afectado. Simplemente por allá, en algún punto donde o se selecciona o no, entonces es para activar o no un dispositivo. Pero de resto no debe afectar absolutamente nada. Ah, listo. Profe, uno puede poner cuantas marcas quiera para evitar que las operaciones entren en conflicto, ¿cierto? Totalmente. Usted puede llenar eso de marcas, aunque no es lo ideal. La idea es, si el sistema tiene sensores, sí, usar mejor los sensores. Pero si, por ejemplo, no hay presupuesto o algo, entonces usted sí puede hacer toda la secuencia a punta de marcas o llenito de marcas, sí, como para seguir las pautas. Profe, incluyendo, digamos, si, digamos, colocar una marca para regresar a otra marca, ¿no? Se podría, sí. Sí, señor, sí se puede. No es lo Listo. ideal, pero sí se puede, no crea conflicto ni nada. Sino que llenarse de marcas, pues tampoco es muy eficiente ni de buen programador. Vamos a anotar cuando ya estemos en el laboratorio, no se preocupen por esto, ¿sí? Cuando estemos en el laboratorio, allá vamos a ratificar muchos conceptos de esto. Esto apenas fue el segundo ejemplito, ¿sí? Entonces no se preocupen, practique con el taller, cualquier duda y pon al WhatsApp y yo de una se la intento responder, ¿sí? Ahorita en la noche les escribo los dos temitas de exposición para el lunes. Exponen y tomamos el resto del tiempo para seguir trabajando en ladder. ¿Estamos? Listo, profe. Profe, el taller dice que es hasta el jueves. Sí, O, señor. Si usted bueno, lo tiene el miércoles, me lo puede sustentar el miércoles, por ejemplo. Pero si no, es hasta el jueves. listo. Y en los horarios de asesoría de los que tenga, podemos pedir turno para preguntarle por si alguna. Correcto. Son miércoles de 9 a 12 o miércoles de 4 a 6 y jueves de 9 a 11. Listo, profe. Listo, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe, muchas gracias. Muchachos, una cosita, no vayan a hacer el punto 4. El 4 no. El 4 no. Si quieren lo tachan de una vez. El 4 no. A ver, circuito de control de una unidad de perforación. 4 no. El 4 no. ¿Sí? Listo. Profe, otra cosa, hay que ya la ventana. Ah, ya pidió que debe reiniciar el equipo, entonces. Ah, pues ahorita lo reinicio. Simplemente reinicia y queda listo. A Juanjo también. Sí, profe, ahí está para reiniciar. Muchachos, entonces venga, podemos hacer una cosita. Reinicien en un momentico y nos vemos para dejar instalando en la última cosita pues del día. ¿Sí? Entonces les pido por favor, reinicien y nos vemos en 2 minuticos. Bueno, o lo que moren reiniciando. Listo, profe, ya va. Sí, si tienen algo abierto, guarden. Bueno, profe, ya va. Ya nos vemos.
Sí, Alejito, vamos a estar acá en la casa, a la hora que lo quiera mandar, ¿oyó? Chao, pues. Muchas gracias por la invitación. Listo, profe. Listo, Juan, démosle ahí un segundito. ¿Ustedes tienen clase ya a las 4? No, Ah, no, no, listo. es la única clase. No. A ver, no, lo ponemos ahí a, a instalar y listo. Se quedó ahí. No, profe, hay que darle un momentico, a veces sí demora harto reiniciando. Bueno, por ahí, un momentito. No, el computador que yo tenía, pero se demoraba por ahí unos 15 minutos en prender. Mira, yo hablando y tenía el micrófono apagado. No, que así es eso demora entre 9 y 11 minutos para arrancar pues ya completo. O sea, ya con aplicación y todo. Y hay unas aplicaciones que demoran mucho más. Entonces, pues ahí me toca tenerlo hibernando, me toca mantenerlo hibernando para que no me cierre las cosas. Yo pueda iniciar clase sin esa demora tan berraca. Claro. Claro que Pero, Listo, esa ya. hibernada va saturando el disco.
Don Arbey, ¿cómo vamos? Profe, pues ya se completó el reinicio. Ahora, Bien, entonces que alguno me comparta pantallita. Listo. Y entonces vamos a ir nuevamente a la carpetica que dice tía. Entonces, ya no vamos, ya como hicimos el update, y todo, ya no vamos a entrar a la de tía CP1, sino a la primera que dice PLC Sim. Ese es el simulador, el que nos va a permitir unirnos con el Factor. Entonces, vamos a descomprimirlo. Listo, listo, bro. Bien, y simplemente vamos a ejecutar el que dice aplicación como administrador. Next, español. Siguiente, sobreescribir sin consultar. Y vamos a esperar el ratico de siempre. Listo, entonces Juanjo está acá mismo. Ya le abrió esta segunda. No, bro. Señor, ¿Qué me dijo, profe? que si ya le abrió esta segunda ventana. Esta segunda vez, pues, esta. ¿Cuál otra? Ah, Juanjo el que me está compartiendo. Sí, sí, sí. Pensé que era Arbey. Arbey, ya le abrió esta segunda ventana. profe, no, apenas Está está, comprimiendo. sí, está apenas descomprimiendo, ¿no? Eso se va a demorar con el mío. Ah, no hay problema. Entonces, Juanjo, si quiere, si tiene algo para hacer, bien pueda, o si quiere, deja de compartir y todo, y que Arbey nos indique cuando esté listo. Listo, profe. De Listo. una. Profe, lo que pasa es que yo entro ahorita a clase, pues si quiere para mirar los pasos, porque es que estoy pendiente de entrar a otra clase. Ay, qué pena, ve, y le hicieron ante a Juanjo y me dijo que no, y estaba convencido que usted tampoco. No, Narbey, tranquilo. Es más, si quiere, dejamos hasta ahí. Lo único que hay que hacer es lo mismo de siempre. Next, 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 acepto, confirmo, next, next, y que todo esté chuleadito. Sí, eso es todo. Listo, Eso no profe. va a nada. ¿Pide de pronto algún reinicio o algo? Sí, yo creo que sí, pero pueden dejarlo pendiente hasta el final de la clase, o ya cuando puedan reiniciar, o por la noche. Nada, listo, profe, ¿no? Bueno, entonces, pues si algo, yo le escribo por el WhatsApp a preguntarle. ¿Listo, profe? Perfecto. Muchachos, muchas gracias por todo. Feliz tarde. Bueno, profe, lo mismo, hasta luego. Adiós. Hasta Hasta luego. Nos luego. vemos, Juanjo. Nos vemos.